Listo, parce. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Entonces arrancamos, a partir de aquí arranca el video, ¿listo? Listo, hágale. Entonces, tenemos estas dos pérdidas, ¿cierto? Sí. Que nosotros evaluamos en H4. Evaluamos una expansión, otra expansión, siendo una BN, en mi caso, a la zona macro que teníamos de diario, ¿cierto? Ujú. Y la misma zona que viene estando casi como de semanal. Entonces hay buena confluencia. ¿Qué Sí. pasa? Dentro de esta estructura dinámica macro, hay otra por aquí que también se valida y hay diferentes niveles de estructura que se están validando. Entonces había muchas cosas a favor, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿qué tenemos en contra básicamente? Tenemos en contra que el precio, bueno, aunque de aquí a acá tenemos 18 velas, Más o ¿sí? menos. Sí. De aquí a aquí tenemos, o sea, simple por seguimiento de velas, esto es una compresión a este movimiento. Hasta ahí viene, ¿listo? Bien. Listo. Entonces, eh, teníamos de que el precio estaba llegando y pues nosotros trazamos la respectiva técnica LT, la cual rompe muy bueno, ¿cierto? Sí. Pero teníamos de barrera dos estructuras, que son estas dos negritas, que el precio viene y cuando nos da aquí, en primera instancia, cuando ya viene y... Uy, espere. Sí. Nos da primero, entramos aquí al mercado, ¿cierto? Sí. Y nos viene y nos toma la límite acá arriba. Pero el precio queda encerrado entre estas dos estructuras, ¿cierto? Ujú. Llega ya aquí y vemos un rebote muy, muy importante y sobre todo una fuerza aquí que llega de frente a este nivel. Ahí fue cuando nosotros dijimos, siempre y cuando no la rompa, pues no hay problema. Pero ¿qué fue lo que nos dio en micro? No la validó, weón. Sí, claro. Eso es una VN. ¿Sí ve? O sea, nosotros tuvimos todo el chance para salir de esta operación antes de que nos sacara, weón, porque nomás vea que aquí ni siquiera nos sacó. Él volvió a bajar y como que nos dijo, oigan, sáquenla, ¿qué esperan? Pa' afuera. Y nosotros, no, eso va a bajar, eso va a bajar, va a bajar. Brum, chao. Pa' arriba, mijo. No, y parce, es que ese cambio de flujo ahí estuvo brutal, weón. Y pilla, anclado a esa estructura. Exactamente, o sea, no solo perdimos la variable de este cambio de flujo, sino que en H1, perdón, en una temporalidad inferior, aquí viene y viene, tenemos la validación, ¿cierto? Y ya ahí sí dispara. Sí. Entonces, ya ese punto se nos volvió en contra. Ese punto de la micro N, validándonos esa estructura en donde lo que hace como mínimo esas micro N es llegar a este alto, ¿cierto? Llegar Ujú. hasta acá. Que en este caso se proyectó más y se fue. Ahora, yo que tengo aquí, tengo una trampa, ¿cierto? Esta trampa aún está viva, pero con esta fuerza, weón, o sea, tendría que sumarle muchísimas variables para contrarrestar esto. Para entrarle. Sí, claro. Sí, claro, y sobre todo que tengamos un flujo importante y no tengamos un obstáculo así de frente que nos digan, bueno, acá está limpiecito. Si entramos acá con un flujo importante y un rebote a esta estructura, uno se puede proyectar de aquí a acá. Ujú. ¿Sí Así me es. entiende? Aunque, Entonces, aunque tú, Tom, ahí antes en la... ahí tenés un nivel que es de estructura también antes. Donde sale esa vela fuerte, la última vela fuerte. este, No, la de la derecha, acá, este nivel. márquela a ver. Se- esta estructura. ¿Esta? Sí, correcto, sí, pero yo rayé ahí. Sí, sí la pillaste, ¿o Sí, no? sí, sí, sí la veo. Sí, A exacto. ver. Sí, claro, ahí tendríamos esos dos obstáculos. Tendríamos esos dos, pero pues ya dependiendo cómo entre a interactuar el precio, sería bien. Pero
Ahora no solo esa fue la razón, o sea, esto fue la razón dentro de la temporalidad que nosotros estábamos viendo. La verdadera razón estaba aquí en D1. En D1 que nosotros teníamos. Aquí tenemos una expansión guía en bajada, ¿cierto? Sí, Que comprime. Mire toda esta compresión de esta expansión. O sea, ya esto es un escenario malo. ¿Sí me pero entiende? Tuto, ¿sabes una ¿Sí? cosa? Sí, correcto. Por ejemplo, y algo que yo me di cuenta, yo caí en cuenta hoy, analizando este D1, es que vos, por ejemplo, tomaste esta última como expansión guía y vos trazaste ahí las estructuras, esta. Pero si vos te fijas, esta no es una expansión de calidad. Exactamente. Yo la tenía Entonces, así dividida anteriormente. exacto. Ya, o sea, ya nos dio una validación al alza. Ujú. Sí, entonces esto es muy probable que se proyecte aún hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí era lo que yo iba. Yo entré, espérenme aquí un momentico, porque es que, esta miércoles, aquí, aquí, chao, aquí y aquí. Si yo entro a visualizar esto aquí, ¿cierto? Ujú. Y tenemos 15 velas y ya aquí tenemos 18. Puede ser, puede ser que el precio nos dé aquí una trampa con un cambio de flujo importante, ¿cierto? Que Sí. es coherente a lo que estábamos hablando en H4, ¿cierto? Y sí proyectarnos a este objetivo que era el mismo objetivo de esta parte de acá. ¿Sí me hago entender? Sí, Tuto, Entonces, pero ¿en dónde estuvo, en dónde estuvo de pronto la vista gorda de nosotros? Que el análisis macro omitimos este movimiento alcista. es Este que, movimiento es un movimiento de calidad, weón. Y la compresión que hace, una y dos, llegando un poco más del 50% y ver este rechazo, pues lo ideal es que continúe con un nuevo movimiento que ahora está pasando. Entonces, eso nosotros omitimos esta expansión y esta compresión, que es muy acorde a toda esta debilidad que vemos aquí. sí, correcto. Y Tuto, ahí es donde hay que ver una cosa, pille pues en las TDRs. Por ejemplo, no, yo alguna vez le pregunté a JH y JH me dijo, no es tanto el número de velas. Por ejemplo, me a ver dónde tengo yo aquí el lápiz. Si vos ves, a pesar de que aquí tienes menos velas que en este lado, pongámoslo Sí, de verdecito, acá, pero si vos te fijas, los movimientos son totalmente diferentes. Es decir, así es. Y lo que este importa movimiento, son los movimientos. exactamente, este es un movimiento totalmente compresivo. ¿Por qué? Porque viene suave. Mientras que este es un movimiento totalmente expansivo. Entonces yo tomaría como expansiones guía, ¿cuáles? Las de la Personal que derecha. está creando. Correcto, así es. Y vea que nosotros solo nos convencimos por una vela pendeja. Sí, Que esta vela, que esta vela era en efecto una trampa a esto, perdón, esa vela era una trampa a esto, de excepción, ¿cierto? sí. Que cogiéndola bien nos hubiera pagado acá súper bien, Ujú. que yo la cogí, esa operación yo la hice, es una de mis operaciones ganadoras de la bitácora, que yo solo la cogí aquí, y aquí, acá, y puse las limits. ¿Sí te acuerdas que cuando arrancamos esta semana yo Sí, tenía las limits y estaban jugando? Y así de es. las limits, las dos me cerraron en empate porque yo había puesto TP1 aquí y un TP2 por acá. O sea, nunca vi en D1, o sea, no le, prácticamente esta yo la operé en D1, pero omití totalmente esta estructura y esta de acá, que fue donde reaccionó el precio. ¿Por qué reaccionó acá? Porque no vi esto.
no vimos esta expansión y esta compresión, sino que Ujú. siempre estuvimos mentalizados hacia la baja por la zona. Quisimos ver lo que queríamos. Así es. Y Entonces, lo que manda son ver el movimiento más actual a nivel fuerza, ¿sí me hago entender? Si sí, sabemos de que aquí ya tenemos una expansión que entró a romper este microsap haciendo una trampa y solo por lógica, esa trampa tiene que despegar hacia abajo y crearnos un nuevo bajo, ¿cierto? Solo sí, por lógica, porque se supone que es una trampa. Y si vemos que rechaza y empieza a subir y empieza a subir, pues, o sea, nosotros estábamos ahí tirándonos contra la corriente. así es. Tuto, ¿podés subir a semanal un segundo? Quiero mostrarte algo con respecto a eso. Es que, Aquí estoy en semana. no, igual la expansión sí es a la baja. Nuevamente volvés a diario, No, porfa. Ya, es que quería ver dónde estaba. Listo. Pero entonces, si vos te fijas, ahí cómo sería el SAP macro. Vos ahí lo reiniciaste con macro. ese. Sí, yo lo reinicié porque ya tuvo una llegada a una zona macro, que es esta acá arriba, la morada, Ujú. morada. Entonces lo reinicié buscando qué, pues esto de acá, en semanal, de que él llega acá, pues vamos a buscar, ¿cierto? Ya Sí, buscando coherente a esto. ¿Qué pasa? Algo muy normal, que él siempre va a repetir zona. Pues no siempre, o sea, es algo normal que pasa muchas veces en el precio. Viene y repite. Ahora, claro está que esto es semanal. Puede ser que si esta vela tenemos ese rompimiento a esa estructura, es muy probable que ya nos proyectemos a esa resistencia de acá. sí, Sí, me así hago es. entender. Entonces, entonces hay que ver. He visto verlas así el jueves y el viernes ya cierra por acá por debajo. Sí, claro, lo devuelven, lo devuelven. No, Tuto, Eso lo ahí, he visto. Que puede ser coherente a la trampa que nos estamos tirando en diario o aquí inclusive en H4. Puede ser, pero que es algo claro de que tenemos toda la fuerza en contra. alcista, la tenemos alcista. Bueno, Tuto, Así es. yo Es quiero una más reciente. yo quiero comentarte algo que yo he visto, pues lo vi en la entrada anterior y en esta entrada también, pues que tuvimos ese error. Es que no estamos tomando la expansión guía que es. Porque, por ejemplo, si vos te fijas ahí, ¿cuál sería la expansión guía? La última, la más actualizada. Según mi H4. Espérame un segundo, quiero que analices lo siguiente. Digamos que esta la tomamos como una expansión guía, ¿cierto? Pero esta expansión de acá, la de la izquierda, es mucho más grande, ¿sí? Es decir, Sí, que si yo quiero tomar. ese es este movimiento acá, en D1. Correcto, entonces lo que yo estoy pensando es que si yo quiero tomar una expansión guía, yo tengo que tomar la que esté mejor, pero que esté en la zona del precio, ¿sí? Es decir, si yo tomo esta, si yo tomo esta expansión guía, ve cómo dibujo aquí, ve, se me perdió esta, ya. Si yo tomo esta expansión guía, no estoy teniendo en cuenta la expansión guía más grande, ¿sí? Que es esta. O sea, yo debería tener en cuenta la expansión guía más grande. ¿Por qué caigo en cuenta eso? Porque si vos te fijas también en el otro par, ¿cuál era? Eurocat, ¿era? En Sí. el que entramos, estamos tomando como una expansión guía sabiendo que era un movimiento relativamente compresivo. Si te acordás que el movimiento no era totalmente expansivo, sino que tenía más bien como compresiones. Sí. Entonces, yo pienso que si vamos a tomar expansiones guía, la expansión guía tiene que ser un movimiento totalmente fuerte. Es decir, por ejemplo, como este que tengo acá. Este es un movimiento totalmente fuerte que se va al alza. Ahí ya lo pillaste. Sí. Sí. Viene siendo este, borre todo y verá. Espera, mi verás, borramos todo esto. Y yo marco aquí un momentico. No, espera, Espera, yo trazo todo. listo, listo, ahí está. Este, ¿cierto? Que cambia este SAP aquí. Sí, Y al tomar esto como expansión guía, tendríamos esta estructura por aquí.
esta por aquí. No sé, esta por aquí también. No, y aquí, bueno, menos que tomáramos esto. No, me quedo con estas. Ahora Creo que yo es, veo. Sí, o sea, me quedaría con esas. sí, porque Ahora, no tengo más. las zonas donde esperaríamos el precio por este rompimiento tan pequeño, fue donde llegó. Así es, Tuto. Entonces, ¿sabes cuál es la cosa? Que nosotros tenemos que buscar la expansión guía más actual del precio, pero que enjaule el precio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahí estamos tomando una expansión guía que realmente era una compresión. ¿De qué? Del movimiento de la izquierda. Sí. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es buscar la expansión guía adecuada y buscar la continuidad. En este momento ya está haciendo una expansión, pero ya es el segundo movimiento. Entonces, ahí pues digamos que ya las... Nosotros, a menos de que nos den bastón. Aquí, Exactamente. aquí. Que ahí lo dio. Pues un micro bastón, pero ahí tienes una pausa anclada. Yo creo que si bajas por ahí a H1, ahí la ves. Aunque no tiene, bueno, llega con fuerza, pero está saliendo en compresión, entonces no es el bastón ideal. Bien, bueno, ¿cómo hubiéramos operado esto? Suponiendo que el precio ya nos llegó acá con esta fuerza tan hijuepucha. Al alza, ¿sí? Digamos que tenemos la expansión guía a la derecha, ¿sí? Ve a la izquierda, ¿cierto? La Y alcista. vino y nos reaccionó bien. Y ya aquí cuando nos dio este movimiento, tenemos el cambio de flujo aquí. Sí, correcto. Aquí, ¿qué técnica hubiéramos podido operar? Pues bueno, es que pues ahí LT no nos da. LT no nos da porque este movimiento es prácticamente completo, ¿cierto? No tiene pausas donde anclarla. Bueno, tiene movimientos donde anclarlas. Esa sería la única LT que ya la está rompiendo o ya la rompió. ¿Cómo la rompió? La rompió aquí con esta pausa. No, pero esta LT ya. Esa de pronto para una temporalidad mayor, de pronto en diario, ahí estamos en H4. No, en H4 igual. Y es que el tema es que tiene un ángulo muy, Inclinado. muy horizontal. Muy horizontal, entonces no da una... ¿Te acordás que Oscar decía que el mejor ángulo era como entre 30 y 45 grados? Así es. Que era como... Sí, era el anclaje de dos movimientos, pero que fueran retrocesos al 50% como mínimo. Y ahí nos da un ángulo de 45 grados. O sea, la única que yo veo aquí Una es que después sección de que nos dé este cambio de flujo, poner una limit bien exigente por aquí y por acá. y una No sección dos ahí. confluencias en donde el precio viene, comprime, sí, claro. Aquí hubiera sido la entrada. Sí, si pones un nivel de TR en el bajo anterior para mirar como una sección, cómo hubiera quedado. Este aquí. Sí, pero no lo hubiera validado hacia arriba. Porque bueno, si uno está llegando a la zona, uno ya tiene que empezar a mirar qué TR, qué LT, bueno, una cosa, la otra, pero ahí no lo está validando. Y lo que dice JH es lo ideal que lo Así. valide. De pronto en una temporalidad inferior, pues sí, porque ahí no nos dio ninguna de las dos técnicas, ni LT ni TR. Nos hubiera tocado entrar por flujo, pero por flujo, pues técnica, solo por flujo, pues no hay técnica, es solo gatillo, que pues JH dice que es una entrada muy arriesgada. Así es. O sea, la única hubiera sido así, ¿cierto? Claro está que yo no le hubiera entrado por esta fuerza tan berraca que veo hacia la baja. Pero es que, ¿sabes qué es lo que hay que aprender a Como salió identificar? disparado. Sí, es que lo que hay que aprender a identificar es
vos no pillaste la entrada que hicimos hoy ahí, pues yo no la hice, yo nomás lo estaba viendo, pero la entrada que hizo JH ahí en la sala, vos la No, pillaste, la de Cadyen, no, ¿no? no, no, no. Que el man tenía una expansión guía, lo mismo, y una vela que retrocedió fuerte y dio mechazo y devolvió, y la siguiente vela comprimió, pues subió, es decir, voy a rayar acá. Teníamos una expansión guía. Después ¿Por qué no teníamos... la vemos? Ah, bueno, vos la tenés ahí en la... No, yo no la capté. Si la Pero, tienes, te paso la pantalla. a ver, ¿dónde la podemos ver? Porque en el WhatsApp yo la puse. En el WhatsApp del grupo. Ah, bueno, ya te paso pantalla para que la veamos. Listo. Entonces, vamos a ver. Por aquí. Porque es que esa era mi duda. Píllela. Esta fue. Espera un momentico, yo termino una cosita aquí. Hágale. Vamos a descargar esta vuelta. Ah, no, es más. Pues veámosla aquí. Esto fue. No, pongo la pantalla que no la tenía acá. Listo, ya. Listo, parce. Esto se fue en M5. Esta fue. Entonces, JH que decía, listo, tenemos un movimiento tendencial, ¿cierto? Que arrancó desde su OD y fue tendencial. Entonces, ¿qué teníamos? Aquí ya no me muestra la numeración. En todo caso, ¿qué teníamos? Expansión guía, ¿sí? Sí. La única estructura de calidad que teníamos era esta. Pues digamos que esto sería como el ABN, por decirlo así, porque realmente esta sería la expansión, pero esto sería como el ABN, esta estructura pues Como el obviamente único me... nivel de referencia, pues, a nivel armónico. Correcto, porque si esto es una expansión, pues obviamente va a tener no más pausas, entonces no va a tener ningún retroceso considerable, mientras que esta sí me retrocede con respecto al movimiento. Entonces digamos que era mi única como nivel que Referencia. tenía por ahí, correcto. Esta vela me cayó fuerte, así, tal cual. Como le estábamos viendo, el precio es fractal, entonces aquí tenemos una caída muy fuerte, pero Por de eso una que la la vela devolvió. comprime. Correcto. Aquí mismo la devolvió y la siguiente vela comprimió hasta acá, hasta la parte de arriba. Esto es casi el 2/3, yo creo. Vamos a ver cuánto es de esta. Sí, 2/3, prácticamente el 2/3. Sí. Y entonces ahí, ya en ese caso, y como cerró por encima del nivel, fue lo que yo le entendí a John, pero tengo que leer bien. Entonces aquí la primera entrada fue esta vela, con este cambio de flujo. ¿Por qué? Porque esta pues ya me cogió el flujo negativo y esta me lo cambió, con un giro prácticamente en el 50%, confluencia con esta estructura. ¿Sí? Sí. Ahí no sé por qué aquí pues JH dijo no que teníamos que salir, que no sé qué. Pues porque seguro vio ya la fuerza en contra, entonces como que él sacó la operación. Pero él tenía el stop loss por acá, pero él decidió gestionar. Porque pues yo supongo que pensó que ya la fuerza iba a continuar bajista. Cuando nuevamente vio esto, ya dijo, listo, tenemos una TR, entonces, pum, aquí la TR, con este cambio de flujo. Y aquí después de esta vela, creo que ponía por aquí una limit, pero entonces yo creo que ahí ya el stop loss tendría que ir por acá, Claro. porque yo ya no tengo mi extremo acá, sino que ya lo tengo acá, que sería el de la Sí, sí, TR. sí. Y bueno, y listo ya, y el man como que metió ahí y ya con esta se le fue. Esto, ah, a mí, yo no sé por qué, yo creo que es por el computadorcito ya tan viejito, se me... ¿Qué computador tiene? No, este ya tiene los años un Dell, aunque ha salido muy bueno, güey, un i5, pero ya es como el 2002, entonces es viejito. Claro. Ya toca cambiarlo, para el otro año lo cambia. Entonces, John, es que John. Ángel, trata por favor de trazar una LT de aquí a aquí.
De acá a acá. No, de aquí a aquí. No veo, no veo. Espera, yo rayo. A ver, anotar. De este punto y este. Ah, espérame que estoy listo. LT desde acá hasta acá. Yo, yo al tener este rompimiento, la hubiera entrado al 50% aquí. Con este rompimiento. Sí. Sí, Esa era la operación porque la verdad, o sea, la trampa, como la vio JH, es una trampa que se ve fácil en una temporalidad inferior, que todavía espero tener ese nivel más adelante, pero a mi ojo, pues puta, esa trampa hubiera no, estado re que te escondía ahora no. como estoy. Y el problema es que es muy rápido, weón, que el precio pasa muy rápido. En velas de M5 esos en bombas, weón. Entonces es difícil, pero sí, yo por ejemplo, el tema de las LTs ya las he estado trabajando más y ya trato de trazarlas y de visualizarlas cuando estoy en retrocesos, que tengo movimientos al 50 y todo eso, trato ya de trazarlas para visualizarlas más. Yo porque trazaba esa LT, ¿cierto? Sabiendo que pues el bajo es aquí, porque tenemos un buen impulso y una buena compresión. Y los únicos dos puntos de anclaje, si yo trato como de reiniciar aquí, sería acá, acá y acá. No veo, no veo. No, es que no marqué. Entonces, Ah, tenemos un buen impulso, ¿cierto? Pero de una compresión también muy fuerte. Esto sí. mismo comprime, llega y nos hace este movimiento. El precio baja, vuelve, hace esto. Uy, es que esto es una melcocha, weón. Lo que termino de ver después de todo este mamarracho es que el precio está haciendo una compresión en efecto hacia la baja, ¿cierto? Como Sí. tratando de omitir este, este velón que, como quien dice, reinició todo. Y cuando Ajá. empiezo a ver de que aquí comprime, ¿cierto? Donde digo, bueno, anclemos una LT, trata ahorita de anclar la LT de aquí a este punto, a ver cómo se ve. Desde acá Este, hasta acá. sí, o sea, ya aquí esta LT queda Invalidada por estos dos claro muchachos. por esos dos rompimientos. Pero pues, para de pronto no omitir, no sé, tocaría de pronto preguntarle a JH. Yo en mi caso sí la hubiera trazado desde acá a acá, ¿cierto? Ahí como la tenemos. Sí, que al ver este rompimiento alcanza a crear aquí un alto, ¿o no? No, no, creo que no. Claro. O sea, lo máximo que uno puede hacer, pues al tener, como quien dice, contrasta con esta estructura que teníamos aquí, ¿cierto? Es Sí. tratar de exigirle una límite a la estructura y poner Ujú. un stop loss por acá. O sea, estoy haciendo de que no vi la trampa, ¿cierto? Sí. Un stop loss por acá, siendo muy exigente, en donde el riesgo sea este, TP1 acá, pero verlo en una o dos velas y TP2 acá. Así yo lo hubiera operado y lo hubiera gestionado. Sí. Sí, sí, sí. Pues yo la verdad es que esa LT no la había visto, weón. ¿No? No. Y yo esa trampa tampoco. Ahí nos toca practicar. A usted toca practicar las trampas y a mí las Así LTs, es. weón. Así es. Entonces, bueno, para terminar, esto mañana que usted se levanta bien temprano y yo también me voy a levantar bien temprano, entonces hay que seguirlo. Pasémonos a Dollar Jane, que era el motivo. Listo, espérame un segundo. Ah, bueno, otra cosa. Aquí hubo una entrada de multiplicación con este CF. Acá, con este Muy CF. bueno. Eso es algo que yo todavía tampoco sé. Y es riesgosa. Es riesgosa, JH dijo, es riesgosa, pero se puede. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Por- CF anclado también al mismo nivel y al 50%. Poner una límite aquí. Lo que pasa es que sí es riesgosa. Y el stop loss iría por aquí, según el video ¿de qué? De simulación. Entiendo. Listo, Listo. parcero. Entonces, ¿cuál? ¿Dólar yen? Sí, entonces, en conclusión, ¿qué vamos a dejar aquí el aprendizaje obtenido en Dollar Jane?
de que nos tenemos que ir a la fuerza más importante del precio. Correcto. Como lo estabas viendo desde un aspecto un poquito más macro que es válido, es muy probable que, pues al verla así como la estábamos viendo de este movimiento entero, ¿cierto? Hasta acá, y ver estas compresiones, es muy probable que se nos hubiera ido a menos de que hubiéramos operado con cambio de flujo, límite acá y stop loss acá. Sí, es como la única. Es como la única y esperar que rápidamente el precio por lo menos nos busque por acá. Pero ya tan pronto el precio llegue aquí nuevamente, pues poner el empate. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Después de que nos dio esa límite aquí, ¿cierto? Sí, acá. Cuando vuelva a llegar acá, ya poner empate y TP1. Sí, sí, claro, porque sería, Gestión sería agresiva que, porque pues entramos con flujo, o sea, no tenemos técnica. correcto, no tenemos Entonces, técnica. entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es operable. Ahora, préstame un momentico pantalla y te muestro lo último. Listo, vale. Ahí va. Estamos aquí, ¿cierto ya? Sí. Ahora mira aquí lo siguiente. Espera, yo busco lo de anotar. ¿Sabes qué, Tuto? Por ejemplo, yo ya tracé las estructuras en esa nueva expansión guía. No sé si vos la ¿En pillaste. cuál? Ah, En la en la que nueva. arrancó acá. Listo. Claro, porque ya es mi expansión guía y esa sí Ya es. tiene fuerza, tiene todo. O Así sea, es. es totalmente válido. Ahora, si yo hubiera querido operar esto hacia el alza, es como el cuestionamiento que me pongo. Bueno, sé de que, o sea, por lo menos habernos contextualizado de que tenemos esto y estamos en una compresión y no en expansiones como lo estábamos viendo, sino saber de antemano de que existía este movimiento y estaba comprimiendo, que pues esa compresión jala mucho, pero pues al tener esto, Ujú. de pronto, al ver esto, uy, espera, que me fui por la tangente, espera, busco, bueno, al ver esto que comprime acá, ¿cierto? Ajá. Sí la vemos ahí. Sí. Y que Perfecto. comprime al 50 más o menos. Un poquito más del 50. Espérame, yo organizo aquí esta barrita que se me fue. Ya, entonces voy a borrar toda esta vaina acá. Ve, no me borra. Toco con el borrador. Listo. Entonces, al tener esa compresión que vemos aquí, algo muy semejante a lo de allá, subimos, precio comprime al 50%, ¿cierto? Mm. Podríamos decir que aquí existía una anticipación de BN, que ese es como el último micro bajo. Cuando ya el precio viene y nos genera este segundo movimiento, el 50% de ese segundo movimiento es acá, Sí. ¿cierto? Y al tener este flujo, pues no hubiera dado entrada. Claro, esa caca es estrella de frente, pero micro BN, o sea, el poder, o sea, ser tan flexible que en el momento en que veamos que un escenario se nos invalida, tener una de dos. La primera, actualizar rápidamente y contextualizarnos a que tenemos una expansión guía un poco más atrás. O Ujú. la segunda que sería, espérame, yo borro todo esto, que es la que me gustaría más a mí porque retroceder nunca, rendirse jamás. Sí, así es. Eh, Me refiero a esta nueva de acá. Entonces, proyectarme de una vez a esta, que sé que mi primer TP va a ser aquí. Entonces, evaluar cómo va a ser esto aquí. O sea, ya tenemos esta nueva para proyectarnos a un nuevo impulso. Que si lo vamos a operar con flujo, la premisa del flujo es que tiene que irse disparado, ¿no? Es lo que De una. yo veo. No De podemos una. esperar de que el precio tontee ni nada. Y aparte que aquí tenemos una micro BN que prácticamente nos valida ese flujo y se fue. Y sabes una ¿Sí me cosa, entiendes? sí, 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 O sí, sea, claro. este escenario, aunque no está muerto porque pues sabemos de que él muere cuando entra a romper esta partecita de la aquí, ¿cierto? Ujú. Pero ya tenemos esa fuerza. Y De- como dice JH, la fuerza,
Y Eso es lo más importante, güey. nos tenemos que adaptar. Y por ejemplo, ahí tenemos una ABN, ahí tenemos una ABN Así alcista, es, ahí tenemos un OR, ahí en esa, así es. Que puede ser, o sea, aquí la otra era de que estuvieran con presión. Hiciera trampa y fueron, exacto, ¿cierto? pero es que Esa está era la otra. subiendo, Pero ya como la fuerza que se fue aquí, tenemos dos formas de verla. O macro, así como la estás viendo, ¿cierto? ujú, O tirarnos a la micro, en donde la expansión guía sería esta última. Espérame, vuelvo y borro esta miércoles. Uy, weón, sí que me ha gustado esta herramienta porque me fascina rayar. Entonces, para mí ya la expansión guía viene siendo esta y mi única estructura de calidad viene siendo esta. Por ende, yo esperaría una compresión aquí y se nos fue otra vez. y píllese esto pues, parce, acabo de ver algo que creo que vos ya lo habías anotado, pero para que lo pillemos, con ¿Sí? este ya, tengo este movimiento y aquí me está creando un segundo movimiento, ¿sí o qué? Sí. Este todavía no ha muerto, por lo tanto este puede continuar. ¿Dónde sería el más o menos el OR de esta, digamos, de este escenario ideal? Aquí. Exactamente, o sea que ahí tenemos una Ahora, muy buena confluencia. ahora puede pasar un bastón de este macro. ¿Y cómo es? Pues que suba otro poquito y ya venga y nos rebote aquí. Y se fue que. Exacto, pero si lo quisiéramos ver en compresión Claro. o la otra, como en las secciones, queremos ver si llega con fuerza que rebote al 50%, como lo que pasó con la entrada de hoy, que llegó con fuerza, pero de una lo devolvió. O sea, Así es, así es. y Claro. comprimió esa fuerza, weón. Eso es lo que necesitamos identificar. Cuando comprime las fuerzas, ¿sí me entiende? Porque ahí es donde están, por ejemplo, ese tipo de operaciones que hicimos hoy. Sí, señor. Entonces, pues ya sabemos de que hay que darle más peso a la fuerza, weón. Claro, no, total. Ahora, ¿sabe qué nos hubiera evitado mucho este problemilla eh, que estaba tratando de ver? Que en macro, en semanal, tenemos flujo alcista. Sí, ¿Sí lo pilla? sí, claro. ¿Sí lo pilla? ¿Sí lo pilla aquí? Y estamos O operando sea, H4, que es la exactamente. correlación directa o la O relación sea, directa. el mejor de este flujo, que es un CF, era esperar por acá, ¿cierto? Así Que es. es tanto que JH operó una estructura dinámica por acá abajo y se le fue, que después lo sacó, que creo que la había operado y lo sacó después por acá y se fue. Pero él tuvo en cuenta todo este entorno macro, que es algo que nosotros estábamos omitiendo totalmente. Y sabes una cosa, para operar H4, el macro es, pero importantísimo, weón. Y es que H4 Entonces, es una temporalidad muy alta. claro, o sea, entonces aquí es donde a mí me da un mensaje de que, ¿qué hubo, mijo? Esa táctica macro aquí fue la que no dejó que usted cogiera todo lo que esperaba. Eso Ujú. simplemente fue eso, porque esta pausita aquí fue la que sostuvo el precio, Sí, así junto a es. esta estructura de acá, Así es, ¿cierto? así es. Que si rompe esa estructura dinámica, sería muy bueno para esperar la compresión, ¿cierto? Ujú. Y que nos venga acá, que era lo que estábamos hablando mucho, un poquito más micro. Entonces, luego es reevaluar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a concentrar en el programa de las 50 operaciones. Claro está que va a seguir operando esto, así en macro. Sí. Y, y, y pues para seguir todo esto, todas estas cositas, nos da a entender de que las variables que tenemos nosotros definidas de manera empírica, pues apenas están en crecimiento. Sí, claro. Esto hay que entrarle a sumar a un parámetro que puede ser muy importante y decisivo, que puede entrar hasta anular nuestro análisis micro. Sí, así es. Ahora, claro está,
de que créame de que cuando ya manejemos lo de volatilidad estadística, la misma volatilidad estadística nos va a decir de que en efecto puede ser de que tengamos fuerza alcista dentro de dólar yen, que puede ser algo muy importante porque si JH lo operó, que él ya tiene eso en cuenta, él sabe de que este par está en alcista. Desde ese parámetro de análisis fundamental.